Bueno, seguimos conversando con el ingeniero Nadra y el doctor López, las máximas autoridades de DET en Tucumán. Las pymes, ¿cuál es la situación de las pymes en Tucumán? Bien, las pymes, para las pymes la Secretaría de Energía ha determinado nuevos precios de energía también. En definitiva, o lo que es lo mismo, una disminución parcial de los subsidios. Para los precios establecidos, que se conocieron en la resolución emitida ayer, el impacto sobre... Las pymes están en dos categorías tarifarias. La mayoría de ellas en la de pequeñas demandas de uso general, conocida en la jerga como T1G, y el resto de las pymes, las más grandes, en una categoría que se llama tarifa 2. Para los T1G, el impacto está entre 15 y 20% del costo actual. Para los T2, como los T2 ya tenían un precio de energía más alto, el impacto es menor y está en promedio alrededor del 12%. Ese sería el impacto de esta etapa sobre los comercios y pymes de la provincia. Para unos, entre el 15 y el 20. Sí, las más chicas, las más pequeñas. Para las T2, la más grande, 12%. 12%. En promedio. Ese sería el aumento que van a tener. Ese sería el aumento, es la diferencia, exactamente. Ustedes tienen toda una serie de documentos acá. ¿Qué quieren explicar? Sí, respecto del costo del servicio residencial, volviendo a lo que estábamos conversando anteriormente, nos parece, digamos, como decía Freddy recién, nosotros la verdad tenemos ganas de informar y de transmitir la realidad del servicio eléctrico, y nada mejor que brindar los datos certeros, que son los que cuenta la empresa. Y si uno observa, para el mes de julio del 2022, que es un mes, además es un mes de alto consumo porque hizo frío, tuvimos varios días de frío, y donde hemos notado, respecto de otros inviernos, una variación de consumo del invierno respecto del otoño superior a lo que veníamos viendo los años anteriores. O sea, aún con ese ingrediente, si uno observa, en el mes de julio se emitieron 325.000 facturas residenciales, que es más o menos la cantidad de facturas que se emiten por mes en Tucumán. De esas 325.000 facturas emitidas... Disculpe la torpeza. ¿Estos son casas en Tucumán? Son clientes residenciales. Medidores del mes de julio. Pero son medidores de casas. Son medidores de casas. Perfecto. Efectivamente. Respecto de 500. Son medidores de casa que hay 500.000 en Tucumán, en julio van 325 y en los meses pares el resto. Ah, correcto. Algunos van en los meses impares y otros van en los meses pares. ¿Cuántas casas hay? ¿Cuántas residencias hay en Tucumán que ustedes tienen registradas? 500.000 clientes residenciales. Bien. Bueno, lo interesante de esto es que de las 325.000 facturas del mes de julio, aún con el aumento de consumo que decíamos recién, y considerando todos los impuestos, todo lo que hay en las facturas, el 80% de ellas, 80% de las 300.000, son inferiores a 5.000 pesos por mes. Que de alguna manera da una idea precisa de dónde está el costo del servicio. O sea, 80% de las 300.000 facturas de julio son inferiores a 5.000 pesos por mes. Que por ahí hay un número sensiblemente distinto al que escuchamos o vemos en algunos ejemplos que existen, porque el 20% está por encima. Por ejemplo, arriba de 20.000 pesos, por ahí vemos facturas o clientes que tienen facturas muy altas, muy elevadas. Bueno, arriba de 20.000 pesos en el mes de julio, que habíamos dicho 325.000 facturas, 750 son de más de 20.000 pesos. Existen los casos, por supuesto son casos de alto consumo, o dentro de la factura puede haber inclusive alguna obra o alguna cuestión que existe que la factura sea alguna refinanciación de facturas anteriores, pero estamos hablando de 700 facturas sobre 325.000. Ahora, perdón, Germán. Sí, pero como diría un mal pensado tucumano, ustedes hablan de 300.000 y tenemos un total de 500.000. ¿Las otras 200.000 están en el mismo parámetro o distinto? Más o menos el mismo comportamiento. Más o menos el mismo comportamiento. Correcto, sí. Y respecto de las 750 a las que hace referencia Horacio, Germán, la verdad es que, como decía, hay facturas que pueden obedecer a consumo, hay facturas que pueden obedecer a que tienen algún concepto como alguna refinanciación de un saldo anterior, y existe la posibilidad de que existan algún problema en alguna factura puntual, con lo cual... Si hay algún cliente que de alguna manera, de estas 700 o del resto, del 80%, o cualquier cliente que tenga algún inconveniente, estamos
a su disposición a los efectos no solamente de informarle, sino de solucionar el problema. Nuestros ejecutivos de atención al cliente tienen expresas instrucciones de solucionar todos y cada uno de los problemas que se presenten en nuestra oficina. Por otra parte, en relación a lo que comentaba Horacio, digamos, de este run que hay en relación a lo que estamos informando, lo cierto es que nosotros no percibimos en nuestras oficinas esto que se está... En los medios por ahí exactamente, surgen que se está levantando. muchos reclamos por los aumentos que hay de las tarifas. Probablemente tenemos algunos reclamos versus el mes anterior derivados justamente de que está instalado en los medios, pero no existe ningún problema sustancial al que tengamos que darle una mirada distinta de lo que estamos haciendo, ¿no? Pero ¿qué pasa con las facturas que vienen de más de 6.000 pesos, 10.000 pesos? También hay que tener en cuenta eso. Sí. ¿Y qué pasa con una persona que no puede pagar la luz, que tal vez no cuenta con la plata a eso no para... hacemos referencia, Romina. Justamente, pagar? todo el mundo, todos aquellos que necesiten algún plan de pago especial para tener alguna situación de esa naturaleza, los planes de pago existen. Tenemos las herramientas comerciales absolutamente flexibles para poder, resolver el problema y que nadie quede en el camino, que nadie se quede sin el servicio eléctrico. Todo el mundo tiene el servicio eléctrico, además lo venimos haciendo de toda la vida, pero más profundamente en los últimos años. Desde la pandemia aquí ha sido necesario flexibilizar los procesos comerciales, las soluciones, de tal manera de justamente acompañar todas estas situaciones, y la verdad las hemos venido resolviendo todas. Así que eso existe. Además, Romina, me parece que otro dato relevante a tener en cuenta es de que de los 500.000 usuarios residenciales de la provincia de Tucumán, 170.000 usuarios son beneficiarios de la tarifa social. Con lo cual, eso de que hablábamos de que Tucumán está en una tarifa competitiva respecto al resto del país, la tarifa residencial beneficiaria de la tarifa social de Tucumán se encuentra entre las más bajas del país. De modo que existen todos los mecanismos regulatorios a los efectos de contemplar las diferentes situaciones. Sí. Existen 170.000 usuarios, si lo multiplicamos por 4 van a ver la cantidad de personas que de alguna manera no han visto o han visto sustancialmente incrementos menores desde enero del 2020 a la fecha, digamos. Sí. Y eso es un aporte de la empresa, digamos. Bien. O sea, la empresa se encargó de que esa gente esos usuarios, los clientes vulnerables, no vean ningún incremento en la tarifa eléctrica en este periodo de tiempo. Todo el año pasado. Y hay un tema, perdón, cortito. Cuando vemos los montos de la factura o hay algún análisis, la mayoría son bimestrales y en realidad hay que estas cifras son mensuales y uno tiende a comparar por ahí una cuestión que bimestral de 2 meses con un gasto cotidiano que normalmente es mensual. Entonces, es bueno dividir por 2 y evaluar cuál es el costo del servicio en un mes. Estas cifras que dábamos recién son valores mensuales. Bien. La pregunta es, hágame entender, ¿sería un aire acondicionado, 2 aire acondicionados, una computadora? ¿Qué es lo que me da a mí 300? Ese margen de 300. Expliquemos en la práctica. ¿Cuál sería? Le propongo por la bien. ¿Cuál es el enemigo número 1? Sí. El aire acondicionado. Bueno, en este periodo anterior, el caloventor. Bueno, ahora en el invierno, sí. En el invierno, el caloventor. El aire acondicionado, por supuesto, funciona bajo... El caloventor es número 1. Número 1, el caloventor. En invierno, sí. El uso digamos, entendemos de los problemas del clima, pero hay que hacer un uso racional, hay que recordar permanentemente de que ese aparatito está funcionando. Entonces, eso está atentando contra el valor racional de la factura, digamos. Otro elemento, digamos. Alguna heladera que esté bajo un funcionamiento irregular, que no enfríe o que de alguna manera no esté con cerramiento adecuado. Bueno, la heladera no para y sigue funcionando, otro enemigo. El uso irracional del lavarropa, digamos, que calienta a su vez el multifunción. Entonces hay que de alguna manera utilizarlo justamente cuando uno acumula la cantidad de elementos a lavar,
durante el día es necesario Hay que empezar a cambiar Hay que hábitos. empezar a cambiar. Hay que tener la tomar computadora conciencia. prendida toda la noche, todo el día. Hay que tomar conciencia, ¿no? La iluminación es un factor importante, También. aunque ha ido perdiendo importancia en los consumos hogareños porque se han ido reemplazando paulatinamente las lámparas, las antiguas, los focos o foco, Sí. Sí. por lámparas LED. En el medio, Sí. han pasado las lámparas de bajo consumo. Así que con las LED, la verdad que la iluminación ha ido perdiendo importancia. Todavía hemos visto en algunos domicilios que existen usan. las bombitas. Eso hay que cambiarlo, porque realmente, primero dura muy poco, tiene una vida útil muy baja, y además un foco digamos, un LED de 10 vatios reemplaza a los antiguos lámparas incandescentes de 100 vatios. Estamos hablando de 10 veces. Entonces eso es muy importante. Y la otra cuestión relevante es que la verdad, el aire acondicionado, que es nuestra otra vedette en los consumos eléctricos, hay una gran cantidad de aire acondicionados instalados en la provincia. De hecho, cuando uno compara la demanda, la potencia eléctrica que se utiliza cuando no están los aires o cuando se están los aires, se duplica la potencia eléctrica en Tucumán. Ahora, el 70% de los usuarios residenciales, estamos hablando de 350.000 usuarios, consumen menos de 350, 300 kilovatios hora usando los aires. Bien. Quiere decir que si Es posible. más o menos uno lo usa, uno es consciente y lo usa con racionalidad, es posible consumir menos de 400 kilovatios hora por mes, aún utilizando los aires acondicionados. Y una computadora, Sí. como decía Germán, Por que son los supuesto, elementos también. de trabajo. Por supuesto que sí. También internet, Todo, el módem prendido todo el tiempo. Exactamente. Que de alguna manera se produzca ese impacto indeseable en el valor total de la factura a fin de mes. Les agradecemos muchísimo. Pero antes que... Al contrario. Gracias. Usted que es de Lía y Fernando Nadra. Bueno, Fernando Nadra era tío abuelo y Elías Nadra otro tío. Digamos, es la rama de los Nadra, la segunda generación sí, de los sí. Nadra. Dos de Tucumán. personajes interesantes en Tucumán. Sí, por supuesto, por supuesto. Un placer conocerlo. Muchas gracias igualmente. Gracias por venir, por Rodolfo. invitarme. Muchas Gracias gracias. por venir. Un gusto, Gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos.